El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Hola Andrea, ¿estás del otro lado por allí? Hola. Buen día. Buen ¿Qué día, tal? buen día, ¿cómo andás? Muy bien, y vamos a recomendar un libro para esta semana, para empezar la semana leyendo. A ver. Es un libro de Silvia Iparraguirre que se llama Clases de Literatura Rusa. No sé si la recuerdan, a Silvia Iparraguirre, una grandísima escritora Sí. argentina. Ujú. Bueno, ella cuenta en esta edición es una edición muy nueva, hermosa, con una, digamos, ¿cómo sería? Un diseño, una factura, o sea, un libro que es un placer verlo y tocarlo. Es de Alfaguara, editado en 2024, es nuevo, y está dentro de la colección Narrativa Hispánica de Alfaguara, Silvia Iparraguirre, Clases de Literatura Rusa. ¿Por qué hacer un libro de este estilo? Bueno, ella lo cuenta apenas comienza el libro, donde nos recuerda que durante el invierno de 2014 y el siguiente invierno de 2015, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en el Malva, ella dio 2 seminarios de literatura rusa clásica. Ajá. Y este libro, entonces, es no solo un registro, sino que está reelaborado, reescrito para hacer un formato distinto y poder llegar a nuestras manos y leerlo. Pero el origen son estas clases que debe haber sido un placer poder participar. Imagínate. Bueno, estamos lejos del Malva, Ujú. pero tenemos la oportunidad de acceder a estas clases leyendo el libro. Bueno, está estructurado de una manera muy amena, porque justamente como se corresponde con estos seminarios que ella dio en persona 2 años seguidos en el Malva sobre literatura rusa clásica, empieza, digamos, con una introducción para que uno se ubique, y después va a ir recorriendo los grandes autores de la literatura rusa clásica, como son Pushkin, Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov. Ujú. Espero haberlos pronunciado más o menos Perfecto, bien. Yo mira. mucha rusés no tengo en Sí, tiene un tono del norte. Muy bien, claro, el ruso siberiano. Claro, de la zona de Siberia. sí, de la zona como del borde, ¿no? Mm. Como de alguna frontera con algo, que es donde Con se China, va, en este caso la frontera con China, quedó parecido. Claro, tendría que buscar, ¿no? Uno en internet pones cómo se pronuncian, y nosotros en español estamos acostumbrados también, sobre todo por toda la cuestión escolar, a que algunos autores los aprendemos a nombrar de determinado modo y después es muy difícil cambiárselo por otra pronunciación, porque uno ya los tiene en la memoria de esa manera y parecen otras personas. ¿Cómo dijiste? ¿Chekhov? Chekhov. Chekhov, decís vos. Bien. Claro, o sea, a mí creo que algún profesor me explicó que se decía así, pero uno lo Chekhov. puede decir con J, ¿no? Que Claro. Chekhov o Chekhov, Ujú. y le cambia la tilde. Bueno, todo es válido. Lo que se hace por lo general es que la palabra que llega de invitada a un idioma es como que se acopla a la modalidad de ese idioma. Es como cuando uno va de visita a algún lugar y hace lo que se hace en ese lugar. ¿Dónde Con las fueres? palabras parece que Mm. sucede algo similar, ¿no? Una palabra llega de invitada y, bueno, un poco se viste como las que ya están y hace lo que hacen ellas. Así que Chekhov, Chekhov, ustedes elijan. En este caso, a mí me llamó mucho la atención uno de los capítulos, que es el capítulo que dedica a Dostoyevsky, porque a nosotros Dostoyevsky nos suena por qué grandísimo escritor argentino. Dostoyevsky por Borges. No, al lado. ¿Al lado? Bioy. No, ¿Para qué lado? ¿Para qué? Claro. Decilo vos, Andrea, Para que el vos otro sos la lado. especialista, decilo. para el otro lado. Ah. Para el otro lado, porque en todo caso Bioy estaba del mismo lado que Borges. Si vamos para el otro lado está Roberto Art. Ah, bien. Siempre en la historia de la literatura argentina, todos los escritores argentinos en algún momento se enfrentan a esta disyuntiva, Borges o Roberto Art. Claro. ¿Qué lado ¿De qué lado de la ciudad? arquitectura estás? Por ¿Qué favor. lado, claro, qué lado de la mecha? Ujú.
En el caso de Roberto Al, que él mismo se definía como un gran lector de Dostoyevsky, gran admirador, y que lo que le criticaban del otro lado era que Dostoyevsky había llegado a manos de Al traducido de forma bastante irresponsable, medio a los ponchazos, y no tenía Roberto Al el acceso a una educación que le hubiera permitido leer a Dostoyevsky en su idioma original o en alguna prestigiosa traducción inglesa o alemana. Entonces era muy criticado por esto. ¿Qué cosas son las que pasaron? Como pasaron a muchísimos escritores de todo el mundo, porque Dostoyevsky abre toda una nueva perspectiva sobre la narrativa. Y esta perspectiva sobre la narrativa incorpora un montón de elementos que hacen de alguna manera estallar la cabeza de sus lectores y de sus escritores contemporáneos y posteriores. Y es esta disyuntiva y pregunta constante interna de los personajes entre el bien y el mal. Y es lo que nosotros vamos a ver en muchos de los personajes de, luego, Roberto Al. ¿Cómo viene esto? Nosotros, si nos ubicamos en la época, ¿sí?, la época de Dostoyevsky es la mitad del 1800 más o menos, donde hay una serie de movimientos muy importantes a nivel político en Rusia, y donde Dostoyevsky pasa de ser un lector de Gogol, que había hecho toda una gran revolución literaria y sobre todo incorporando sus personajes clases sociales que hasta ese momento estaban totalmente invisibles en Rusia. Lo que hace Dostoyevsky es algo parecido, pero desde lo urbano. Digamos, Dostoyevsky tiene una vida como muy novelesca, si vale el término, en el sentido que él viene de una familia de muchos hermanos, va a estudiar solo él con el otro hermano mayor de la familia a San Petersburgo, va a estudiar ingeniería, termina trabajando de ingeniero militar, toda instancia de su familia, de su padre, que era médico, su madre fallece de tuberculosis cuando era muy joven, su mamá deja a todos estos hijos huérfanos, el padre era alcohólico, el padre de Dostoyevsky tiene una muerte muy terrible porque su alcoholismo y su violencia hacían un despliegue de crueldad que en algún momento, viviendo en el campo, los propios campesinos que estaban a su servicio lo atacan, digamos, en defensa de unas agresiones que se repetían siempre en virtud de esta situación tan horrible del alcoholismo de este señor, lo inmovilizan y lo obligan a beber vodka hasta morir. Y eso genera en Fyodor Dostoyevsky también una culpa, porque él se llevaba muy mal con su papá y muchas veces él había deseado que su papá muriera para poder él hacer otra vida y sobre todo no tener que ser testigo del sufrimiento que causaba su padre a todo su alrededor, no solo a su familia, y eso después es retomado por Freud, porque Freud escribe un artículo que habla de el parricidio, justamente basándose en este hecho y en cómo lo trabaja desde la literatura y desde las cartas y desde las conversaciones el escritor Fyodor Dostoyevsky. Es muy también impactante cómo empieza esta carrera que él tiene, porque él iba a ser un ingeniero militar, se había recibido, ya estaba trabajando, deja todo y se pone a escribir. Y ahí toma contacto con un escritor que se llama Nekrasov, que era un poeta que estaba a cargo de El Contemporáneo, que era el periódico literario que había fundado Pushkin, y que era, digamos, como que lo más top, la topetitud de la época de todos estos jóvenes que estaban con un pensamiento distinto, que después va a ser el nihilismo, recuperado por Nietzsche, gran lector de Dostoyevsky también, y él entonces se pone a conversar, se hace amigo de esta gente, y en una noche de lectura y en muchísimas horas así, digamos, de febril escritura, se quedan leyendo su obra para ver, bueno, esto que había compuesto el joven Fyodor Dostoyevsky, que se llamaba Pobre Gente.
pobres gentes o pobre gente, depende de la traducción. Entonces estos poetas a cargo del periódico El Contemporáneo, Nekrasov y otros más, se quedan leyendo toda la noche, ¿no? Y dice que acá cuenta Silvia Parraguirre, a las 4 de la mañana terminan la novela, terminan de leer la novela de Dostoyevsky, y viene el estilo ruso, van corriendo al cuarto donde vivía Dostoyevsky, le voltean la puerta a golpes, lo despiertan y le dan 3 sonoros besos rusos. Dostoyevsky, que tenía 24 años, está deslumbrado. Nekrasov le lleva el manuscrito a Belinsky, que trabajaba en su teoría del realismo crítico, y le dice: nació un nuevo Gogol, tiene que leer esta novela. Belinsky le contesta: usted ve Gogoles en todas partes, encuentra Gogoles como hongos, pero lee la novela, le parece deslumbrante, le da un espaldarazo y sale en El Contemporáneo como folletín primero, antes de aparecer como libro. Dostoyevsky, muy joven, ya es un escritor fundamentalmente urbano, y sus personajes descienden de Eugeni del Jinete de Bronce y de Akaki del Capote, que son de otros autores, no de Gogol. Pero lo que les gusta a los críticos es que en Gente Pobre da un paso más, no se limita a los aspectos descriptivos de sus dos personajes, una pareja joven tan humilde y pobre como Akaki, entra en el alma y el espíritu, en la psicología de esas personas, muestra sus miedos, sus humillaciones y su belleza de espíritu, a la vez que manifiesta su idea sobre el mundo. Y esta idea de Dostoyevsky, que lo hace luego acercarse al socialismo utópico, tiene que ver por la pregunta ética, ¿no?, de si hacemos el bien o hacemos el mal por decisión propia, o hacemos el bien solamente porque nos controlan y tenemos miedo de un castigo, ya sea en esta vida o en la otra. Y la pregunta que se hace Dostoyevsky, que después la van a hacer estos personajes atormentados Roberto Ar, es: si Dios no existiera, ¿estaría todo permitido? ¿O qué lugar tiene en la creación el deseo, la voluntad, el temor y bien, el acercamiento ¿Vos a los haces otros? El bien, Andrea, porque te controla alguien o porque te sale así? Perdón, no escuché la pregunta. Sí, ¿haces el bien porque te controla alguien o porque te sale así? A mí me hacía pensar, ¿vieron cuando la gente pide más policía? Sí. ¿No? Y se supone que habiendo más control y más represión las cosas van a mejorar. Bueno, por ahí es momento de preguntarse cuáles son esas otras causas, que son causas muy profundas. Lo que se decía también de Dostoyevsky, lo trabaja muy bien Silvia Parraguirre en clases de literatura rusa, es esto de pensar el realismo donde también caben los sueños, donde también cabe la utopía, donde también cabe la imaginación, y no separar, como se hace por ahí en la Europa occidental, el realismo del fantástico, poniendo a las personas en un plano muy limitado. Digamos, Dostoyevsky mete toda esta profundidad y todo este delirio dentro de lo que sería la realidad cotidiana de cada uno de nosotros. Claro. Y ahí cada uno tendría que preguntarse. Yo me lo voy a preguntar en la semana y después le digo. Bueno, dale, porque ya nos queda más tiempo. Andrea, nos vemos el lunes que viene, ¿te parece? Por supuesto, un abrazo para todos. Chau, chau. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.